De entre miles de hogares Austin, solo unos pocos han obtenido esa rara calificación ecológica de 5 estrellas. Y esta casa resulta ser una de ellas. Pero lo que realmente la hace destacar no es solo el diseño ecológico o la eficiencia energética. Es la persona detrás del proyecto. Tom Silva. Durante más de 30 años, ha sido la mano firme detrás de algunas de las renovaciones más impresionantes que existen. No solo arregla casas, las estudia, las comprende y las devuelve a la vida con una increíble atención al detalle. Un momento dado durante la renovación, Tom miró al techo y señaló algo que la mayoría de la gente pasaría por alto por completo. Estaba hecho de yeso, mezclado con pelo de caballo y, algunos casos, pelo de cabra. Esa antigua técnica se utilizaba para mantener todo unido antes de que aparecieran los materiales modernos. Y para asegurarse de que estaba trabajando con las herramientas adecuadas, incluso le pidió a alguien que le enviara los tornillos exactos que se habían utilizado originalmente. Ese tipo de dedicación dice mucho sobre la seriedad con la que se toma su trabajo. Pero como cualquier gran proyecto, las cosas no siempre salieron bien. Un trabajo. El cableado estaba tan mal hecho que casi provocó un incendio. No fue solo un pequeño error, sino un susto que sacudió a todo el equipo. Y otra situación. Un pequeño error provocó el colapso total del techo. Naturalmente, el ambiente del lugar cambió. La frustración se apoderó de todos. La gente empezó a señalarse con el dedo y la confianza se vio afectada. Fue uno de esos momentos los que incluso los equipos más experimentados sienten la presión. Tom, conocido por mantener la calma bajo presión, admitió que este proyecto fue uno de los más difíciles a los que se ha enfrentado. Y viniendo de alguien con su experiencia, eso dice mucho. Para mayo de 2025, estaba enterrado planos, revisando hasta el último detalle, tratando de asegurarse de que los próximos pasos no condujeran a otro revés importante. Lo que sucedió después es una historia que vale la pena escuchar. Porque cuando las cosas van mal, una construcción tan importante, lo que hagas a continuación marca la diferencia. Durante más de 30 años, Tom Silva ha sido la mano firme que ha guiado esta vieja casa. Desde los primeros días del programa, ha trabajado todo. Desde antiguas casas de campo hasta victorianas olvidadas, devolviendo la vida a espacios de los que la mayoría de la gente se habría alejado. Es el tipo de constructor que no solo renueva una casa, la respeta. Y cuando trabaja, se nota. Le oirás guiar a un propietario a través de los pasos, lijarlo, teñirlo, volver a hacerlo. Luego observa cómo se echa atrás y deja que el acabado hable por sí solo. Nunca se hace con prisas. Nunca con descuido. Simplemente bien hecho. Pero por mucho que a Tom le guste el proceso, no siempre ha sido fácil. A lo largo de los años, ha trabajado con mucha gente. Gente buena, gente inteligente y algunos que hicieron las cosas más difíciles de lo que debían ser. Un raro momento de reflexión. Recientemente se sinceró sobre 5 miembros del equipo que destacaron. No por lo que construyeron, sino por los momentos que se equivocaron. No estaba dando nombres para ser duro. De hecho, ese no es su estilo. Lo que le importaba a Tom era el panorama general. Lo fácil que el error de una persona puede repercutir un proyecto y lo frágil que puede ser la confianza un lugar de trabajo donde todos dependen de los demás. La reputación de Tom siempre se ha basado en hacer las cosas de la manera correcta, incluso cuando es más lento, más difícil o menos conveniente.
Él se exige a sí mismo ese estándar y espera lo mismo de cualquiera que se ponga un cinturón de herramientas a su lado. Hace años una entrevista. Dijo algo sencillo que se quedó grabado la gente. Si no lo harías tu propia casa, no lo hagas la de otra persona. Esa es la regla. No está escrita una pared, ni laminada un manual. Pero cualquiera que haya trabajado con Tom lo sabe. Y eso es lo que hace que las historias que compartió sean tan memorables. Porque cuando esa regla se rompe, las consecuencias son reales. Una de esas historias surgió de un proyecto, una antigua casa colonial Boston. Una casa con huesos del siglo XIX y la historia suficiente crujiendo a través de las tablas del suelo para recordarte que había visto vidas enteras. El equipo fue contratado para restaurarla con cuidado, con respeto, y parte de eso significaba volver a cablear todo el sistema eléctrico. Ese trabajo recayó en manos de un nuevo empleado, Jake. Sobre el papel, tenía las credenciales, muchos lugares de trabajo a sus espaldas. Llegó confiado, listo para empezar. Pero la confianza es algo engañoso cuando no va unida a la paciencia. Tom lo había dejado claro desde el principio. El cableado de esta casa era delicado. Conexiones antiguas, aislamiento quebradizo, caminos inesperados detrás de las paredes. Necesitaba ser revisado de arriba pas abajo antes de que se pudiera reemplazar nada. Pero Jake no le vio el sentido a todo eso. Pensó que sabía lo que iba a encontrar. Así que, lugar de reducir la velocidad e inspeccionar cada línea, se lanzó directamente a la sustitución de las principales, confiando su instinto por encima de la lista de comprobación que Tom había dejado atrás. Todo parecía estar bien hasta que dejó de estarlo. Al mediodía, mientras el equipo trabajaba la pieza TISAP en la habitación contigua, se oyó un fuerte chasquido. Le siguió una ráfaga de humo. Entonces, una pequeña llama parpadeó uno de los enchufes del salón, prendiendo rápidamente el revestimiento de madera de la pared. La casa, esta casa cuidadosamente conservada, estaba de repente peligro. El equipo se movió rápido con extintores y el fuego se apagó antes de que se propagara, pero no antes de que parte del techo se quemara y parte de la confianza ese trabajo se evaporara. Tom no gritó. No hacía falta. Recorrió el lugar, encontró el cable expuesto y llamó a Jake. «Te saltaste la inspección», dijo. «Eso no fue solo un error. Eso podría haber herido a alguien». Jake trató de explicarse. Dijo que estaba bajo presión, pero Tom lo detuvo. «No hay presión que valga la pena poner riesgo a la gente», dijo. Y eso fue todo. Jake fue despedido del proyecto. Sin dramas, sin gritos, solo una línea firme que Tom no estaba dispuesto a ver cruzada de nuevo. Los días siguientes, Tom asumió el trabajo él mismo. Se reunió con los propietarios, les explicó lo que había sucedido y les prometió que se arreglaría. Sin atajos, sin excusas. Más tarde, le recordó al equipo algo que había dicho antes. Un pequeño paso falso puede acabar con 100 años de trabajo. No se trataba solo de cables o madera. Se trataba de responsabilidad. Punto. Jake no era un mal electricista. Pero ese día olvidó lo que importaba. Y el mundo de Tom, eso es todo lo que se necesita para que las cosas salgan mal. Los errores ocurren. Pero cuando la seguridad está a juego, no hay lugar para las suposiciones. O lo haces bien, o no lo haces absoluto. El incidente del incendio con Jake D. apenas se había enfriado cuando otro tipo de calor golpeó el lugar. Esta vez, no por cables o madera, sino por la personalidad. Era la temporada 39, episodio 8.
y el equipo estaba un lugar soleado y brillante, los suburbios de Massachusetts construyendo lo que parecía un simple cobertizo moderno. Pero si seguías This Old House durante el tiempo suficiente, sabrías que no existe tal cosa como una construcción sencilla. Cada corte, cada junta, cada pequeño detalle importa. Y como siempre, Tom Silva estaba allí, asegurándose de que todo se mantuviera el buen camino. Luego tenemos a Ronnie M. Fresco, nuevo el equipo, contratado como asistente técnico. Su trabajo era medir las cosas con precisión y mantener los materiales listos para la siguiente etapa de la construcción. No es un trabajo glamuroso, desde luego, pero sí fundamental. Es el tipo de función que mantiene toda la máquina funcionando sin problemas. Todo lo que realmente necesitas es paciencia, una buena actitud y la voluntad de trabajar equipo. Desafortunadamente, esa última parte, ahí es donde las cosas se pusieron difíciles. Desde el primer día, Ronnie llegó con un complejo de inferioridad. Tenía las habilidades, no hay duda de eso, pero su actitud estaba mal. Digamos que a la gente no le gustó, murmurando entre dientes, poniendo los ojos blancos cuando se le pedía que volviera a comprobar algo. Siempre actuando como si cada petición fuera un insulto personal. ¿Conoces a ese compañero de trabajo que dice más de lo que trabaja? Ese era Ronnie. Las cosas llegaron a un punto de ebullición una mañana, cuando Tom notó que algo andaba mal. Un tablón del suelo ligeramente desalineado, lo justo para estropear el nivel de toda la base. No era una gran solución, pero definitivamente era algo que necesitaba ser corregido de inmediato. Así que Tom le pidió a Ronnie que volviera a medir. Una petición sencilla, ¿verdad? Pero Ronnie estalló. Allí mismo, mitad de la grabación, rodeado por el equipo, con las cámaras grabando. Ya lo hice bien, ladró. Ahora, déjame ayudarte a imaginar cómo era el escenario. Los martillos se detienen. Todos se giran. Incluso la brisa parece detenerse por un segundo. Se podía sentir que el aire se tensaba. Pero Tom, tranquilo como siempre, no levantó la voz. Simplemente miró a Ronnie y le dijo: un pequeño error puede arruinar toda la base. Tienes que trabajar para el equipo, no para tu ego. La mayoría de la gente entendería la indirecta. No, Ronnie. Redobló la apuesta, insistiendo que tenía razón. Siguió negándose a rehacer el trabajo. Se convirtió un enfrentamiento, toda regla que descarriló toda la grabación del día. El equipo perdió la concentración. El ritmo disminuyó. La energía del lugar se volvió agria. Después de pedir un breve descanso, Tom apartó a Ronnie detrás de una pila de madera. No fue una pelea a gritos. Esa no es la forma de ser de Tom. Simplemente dijo: tienes las habilidades. Pero esa actitud no pertenece aquí. Si no estás dispuesto a cambiar, no puedo mantenerte aquí. Y así se tomó la decisión. Ronnie fue reemplazado antes de la siguiente grabación. Más tarde, un artículo en el sitio web de This Old House, Tom reflexionó sobre ello. Una persona desincronizada puede romper el espíritu de equipo. Necesitamos gente a la que le encante este trabajo. Ese momento se quedó grabado. No por el drama, sino por lo cierto que es. La construcción no se trata de que una persona se luzca. Se trata de que todos trabajen juntos para hacer el trabajo bien hecho. Incluso los propietarios se dieron cuenta del retraso y le preguntaron a Tom qué había pasado. Él lo mantuvo profesional y sencillo. No había necesidad de chismorrear.
Simplemente les prometió que el cobertizo estaría terminado a tiempo y con el estándar que esperaban. Y así fue. El equipo trabajó horas extras comprobando cada paso, asegurándose de que no se tomaran atajos. Punto. Ronnie M. puede haber tenido potencial, pero el potencial solo te lleva hasta cierto punto si no puedes trabajar con los demás. Al final del día, el trabajo equipo triunfa sobre el talento. Y ese cobertizo ahora se erige no solo como un proyecto terminado, sino como un recordatorio silencioso de que la habilidad sin cooperación no construye nada duradero. Avanzando, el equipo sabía que tenía un desafío por delante. Una antigua casa adosada a Cambridge, Massachusetts, estaba a punto de recibir una seria transformación. Esto no era solo una renovación, era una transformación completa, un nuevo espacio. Lo que nos lleva a Linda Biff, una diseñadora de interiores con una sólida cartera y una personalidad aún más fuerte. Sus trabajos anteriores habían aparecido revistas brillantes, y llegó al lugar con bocetos, muestras y una visión clara de la estética de la casa. Al principio, las cosas parecían prometedoras. Los diseños iniciales de Linda eran de buen gusto. Sus tableros de inspiración eran acertados y sus ideas hacían que todos fueran optimistas. Pero si alguna vez has trabajado un proyecto equipo, sabes lo rápido que las cosas pueden ir mal cuando alguien se niega a jugar limpio. Cuestión de días, Linda empezó a actuar por su cuenta. Una tarde, justo cuando el equipo estaba a punto de pintar el comedor el tono de gris plateado acordado, Linda entró con un cambio drástico. Pintémoslo de color crema su lugar. Sin previo aviso, sin discusión, solo caos. Los pintores tuvieron que detener todo y buscar nuevos suministros. Y esa no fue la última vez. Unos días después de que el marco de acero para una pared decorativa ya estuviera soldado y colocado, Linda decidió que quería que la pared se moviera, lo que significaba desmontarla y empezar de nuevo. Cada cambio que hacía era de última hora. No estaba aprobado y era caro. La frustración empezó a burbujear bajo la superficie. Los plazos se incumplieron, los ánimos se encendieron y el presupuesto. Mejor ni hablar. Finalmente, Tom Silva tuvo que intervenir. Una mañana el lugar se sentó con ella y le dijo con calma: «Necesitamos un plan unificado. Estas sorpresas están desorientando a todos». Pero Linda se resistió. Insistió que la creatividad no podía estar encasillada, que un buen diseño evoluciona constantemente, lo cual es una buena idea hasta que recuerdas que hay un calendario y un cliente involucrados. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Apenas unas horas antes de que la puerta principal fuera instalada, Linda solicitó un diseño completamente diferente. El equipo tuvo que detener la instalación, volver a pedir las piezas y consumir aún más tiempo. El propietario, ya ansioso por los retrasos, empezó a expresar su preocupación. Todo llegó a un punto crítico cuando Linda dio instrucciones de mover una columna decorativa sin consultar a nadie. Esa única decisión descarriló todo el calendario de la instalación del suelo. Tom la apartó, ya sin ocultar su frustración, y le dijo: «Tu creatividad es apreciada, pero esto no es un espectáculo de una sola mujer. Si no puedes colaborar, encontraré a alguien que lo haga». Ella no dio marcha ya atrás, así que él siguió adelante. Fue reemplazada por una diseñadora que entendía cómo equilibrar la visión con el trabajo equipo. Como Tom le dijo más tarde al equipo, una gran idea solo importa si podemos darle vida juntos. Con la nueva diseñadora a su lugar,
El impulso regresó, pero el costo de las interrupciones de Linda significó que todos tuvieron que dedicar horas extras solo para ponerse al día. Tom personalmente le aseguró al propietario que el trabajo aún se terminaría a tiempo y con los estándares que se le habían prometido. Este proyecto tuvo mucho juego desde el principio. Se le encargó al equipo reforzar el techo de una casa histórica para dar paso a un nuevo espacio, el ático. Uno diseñado para inundarse de luz natural a través de grandes ventanas hechas a medida. Era una visión hermosa, pero con grandes ventanas vienen grandes riesgos, especialmente cuando se trata del impredecible clima de Nueva Inglaterra. Para manejar el lado técnico, el equipo contrató a Frank H., un ingeniero estructural con un currículum que impresionó a casi todos. Su trabajo era sencillo: asegurarse de que la nueva estructura pudiera soportar el peso y el viento. Frank apareció con dibujos nítidos, respuestas confiadas y el tipo de calma que suele inspirar confianza. Pero Tom Silva, que ha visto más fallas estructurales de las que la mayoría de la gente ve sándwiches, ofreció una palabra de advertencia. «Hay que tener cuenta el viento», dijo. «Es más fuerte aquí de lo que la gente cree». Frank asintió. Tomó los dibujos de nuevo, pero nunca ajustó realmente los cálculos. Pensó que sus números ya eran lo suficientemente seguros. No había necesidad de pensar demasiado. ¿Qué podía salir mal? Mucho. Durante la filmación, un día particularmente tormentoso, mientras el equipo comenzaba a instalar las vigas principales, un profundo crujido resonó por todo el lugar. Cuestión de segundos. Parte del techo cedió. Polvo y astillas volaron. Los miembros del equipo se apresuraron a ponerse a salvo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el marco que acababan de construir quedó arruinado. Y una pared debajo de él se había agrietado por la presión. El propietario Motti, observando desde una distancia segura, se quedó helado. El ático de sus sueños acababa de derrumbarse delante de sus ojos. Tom inmediatamente fue a los planos y allí estaba. La carga del viento había sido subestimada gravemente. No fue una pequeña negligencia. Fue un defecto crítico. De pie frente a Frank, Tom mantuvo su voz firme, pero constante. Este tipo de error no solo cuesta dinero, puede costar vidas. Frank admitió que había estado distraído, abrumado por el trabajo, otros proyectos, y no le dio a este la atención que necesitaba. Pero Tom no quería excusas. Contrató a un nuevo ingeniero y dirigió al equipo el desmantelamiento de lo que quedaba de la estructura dañada. Todo tuvo que ser rehecho desde cero. Tiempo, materiales y confianza. Todo perdido una ráfaga de viento. A pesar del revés, Tom no se detuvo. Convocó una reunión de emergencia con el equipo, enfatizó la necesidad de precisión y trabajó sin parar para que el proyecto volviera a encarrilarse. El propietario, aunque claramente decepcionado, apreció la transparencia. Al final el ático se construyó de forma segura esta vez, pero no sin una dura lección. Tom Silva dijo una vez: «Cada número un plano lleva peso. No podemos permitirnos ser descuidados». Y después de lo que sucedió durante el episodio 12, nadie en su equipo lo dudó ni por un segundo. El colapso del techo fue una llamada de atención, ruidosa y brutal. Frank, uno de los miembros más cualificados del equipo, estaba el centro de todo. Un tipo inteligente, con grandes habilidades. Pero ese día demostró algo crucial. Saber lo que haces no es suficiente si no prestas atención a cada pequeño detalle. Un cálculo erróneo, un paso omitido, y todo puede venirse abajo. Literalmente,
Tom no desperdició la lección. A partir de ese momento, introdujo estrictos controles cruzados todos los proyectos el futuro. Sin suposiciones, sin atajos. Porque un error no solo arruina los materiales, sino que pone en riesgo vidas y reputaciones. Ese momento dolió, pero hizo que todo el equipo fuera más agudo. Tenía que ser así. Más tarde, la temporada 42, episodio 6, lo que estaba a juego era igual de importante. Solo que esta vez no era una estructura. Era la seguridad lo que estaba a juego. El equipo estaba trabajando. Newton, Massachusetts. Transformando una parcela de tierra enredada y desordenada, un jardín limpio y estructurado con un área de estacionamiento. Parecía bastante simple hasta que se involucró maquinaria pesada. Chris T., un operador de excavadoras experimentado, fue contratado para nivelar el terreno. Su currículum era sólido. Docenas de trabajos, años de experiencia, manos firmes. Pero como Tom siempre decía, las máquinas son poderosas, pero solo seguras cuando el operador está completamente alerta. Esa mañana, algo Chris parecía extraño. Ojos inyectados sangre, movimientos lentos, dificultad para hablar. No se parecía a sí mismo, o al menos no como alguien a quien querrías manejar varias toneladas de metal y piedra. Tom lo notó de inmediato, pero en lugar de decirlo el acto, observó silencio. Y solo unas horas después, las señales de alerta se convirtieron en una emergencia total. Mientras usaba la excavadora para mover una pila de piedras pesadas, Chris perdió el control. Una de las rocas, varios cientos de libras de peligro sólido, rodó y aterrizó terriblemente cerca de donde estaba trabajando el equipo. El sonido por sí solo detuvo a todo seco. Golpeó el suelo como un trueno. Al instante, la gente se apresuró a ponerse a salvo. Tom no dudó. Ordenó el cierre inmediato de la maquinaria. Caminó directamente hacia Chris y le dijo: «No estás lo suficientemente lúcido para trabajar. Casi causas un accidente grave, y no puedo permitir que eso suceda». Chris trató de explicarse. Dijo que solo estaba cansado por una larga noche, pero Tom no lo creyó. Le pidió que abandonara el lugar e informó de todo el incidente a los productores del programa. Más tarde, dirigiéndose al equipo, Tom dijo algo que se quedó grabado. «Trabajamos con máquinas, pero la seguridad reside en las personas. Un momento de descuido puede quitártelo todo». El propietario, que había estado observando el proyecto desarrollarse con entusiasmo, estaba preocupado. Tom se tomó el tiempo para reunirse con ellos personalmente, explicar lo que sucedió y prometer controles más estrictos el futuro. No solo lo parcheó, sino que se hizo cargo de ello. A partir de ese momento, se introdujeron nuevos exámenes de salud antes de cada turno. Y Tom supervisó personalmente la contratación de un nuevo operador. Y cuando das un paso atrás y observas todas las historias, Jake D., Ronnie M., Linda Fee, Frank H., Chris T., comienzan a formar una imagen más grande. Estos no son solo errores o chismes entre bastidores. Son reflejos de los estándares que Tom Silva se exige a sí mismo y a su equipo. No solo está construyendo casas, está construyendo un equipo, una cultura y un nivel de profesionalismo que exige responsabilidad a todos los involucrados. Y es por eso que This Old House se destaca. Cuando el programa se emitió por primera vez, no solo ofreció consejos de renovación, inició un movimiento. Trajo la artesanía de vuelta al centro de atención. Con 17 premios Emmy su haber y un legado que ha inspirado franquicias enteras como Property Brothers y House Hunters,
El impacto es innegable. A lo largo de más de 40 temporadas, más la serie complementaria Ask This Old House, Tom se ha convertido algo más que un contratista a la televisión. Es el mentor que millones no sabían que necesitaban. Ya sea que esté explicando cómo elegir el tipo de madera adecuado o la forma más segura de clavar un clavo, lo hace con claridad y cuidado. No solo enseña, sino que empodera. Norma Abram dijo una vez: Tom tiene el don de hacer que lo complejo sea simple. Él es la razón por la que tanta gente cogió un martillo por primera vez. Y Kevin O'Connor lo expresó maravillosamente. Tom no solo enseña habilidades, sino que enseña cómo amar el oficio. Y un mundo lleno de atajos, los que construyen cosas que duran, son los que recordamos.